dicen si están viendo la pantalla. Es correcto. Sí, vamos a ver entonces, son 3 ejemplos que tengo acá. Nosotros vimos en la clase pasada vimos un ejemplo de banda, vamos a ver ahora un ejemplo de cadena. Básicamente es la misma dinámica, lo único que es con tablas diferentes, no trabajamos con diámetro de poleas, sino aquí trabajamos con dientes de cadena. Vamos a ver entonces. Dice, diseña una cadena para una grúa movida por un motor de combustión interna. El transportador requiere 15 HP. La velocidad de entrada es de 900 RPM y la velocidad de salida varía entre 2300 RPM y 240, es decir, estamos diciendo el motor me produce 900 y yo necesito realmente son 230 o 240 en el equipo. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es calcular la potencia siempre de diseño. Fíjense que tanto en bandas como en cadenas calculamos la potencia de diseño. ¿Cómo calculamos la potencia de diseño? Con un factor de servicio por la potencia que ellos me dan a mí. Entonces, ustedes tienen que ir a la tabla 7.8, página 290, y se van a dar cuenta entonces que tenemos nosotros un factor de servicio de 1.4. Ese fue el factor de servicio que nosotros seleccionamos. Entonces, la potencia de diseño sería 1.4 por 15, eso me da 21 HP. Es decir, ¿qué significa ese asunto, señores? Que esa es la potencia que la cadena tiene que soportar. Es decir, ella tiene que transmitir 21 HP. Entonces, yo tengo que seleccionar una cadena o varias cadenas realmente que me permitan entonces transportar esa potencia. Entonces, aquí si ustedes se fijan, que era lo que yo les decía también en la clase pasada, aquí lo que estamos haciendo es que damos un rango de velocidades. Es decir, la máquina impulsada se puede mover en ese rango de velocidad, es decir, entre 230 RPM y 240 RPM. Eso significa que si se mueve en ese rango, o sea, cualquiera que sea la velocidad en ese rango, la máquina no tiene problema. Entonces aquí me están dando un rango de 10 RPM, básicamente es el rango que yo tengo de tolerancia en la velocidad de la máquina. Entonces nosotros lo que se hace cuando se dan esos rangos, entonces siempre lo que se calcula es una velocidad media. ¿Cómo calculamos nosotros la velocidad media? Sumando entonces las dos velocidades, es decir, 230 más 240 entre 2, y eso nos da a nosotros una velocidad media de 235 RPM. Hasta ahí estamos claros, hasta ahí. Señores. Sí, profe, se entiende esa parte. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Calculamos una relación de velocidad. Recuérdense que la relación de velocidad es una relación primaria de velocidad y una relación inversa de tamaño. Entonces, eso es velocidad del motor entre velocidad de la máquina. Pero yo no utilizo, porque yo no puedo utilizar realmente un rango 230, 240, si no utilizo, fíjense que por eso utilizo yo la velocidad media, es decir, 235. Eso me da entonces una relación de velocidad, realmente un VR de 3.83. O sea, es muy sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí sí voy a permitirme. O sea, nosotros tenemos realmente que buscar en una tabla. Entonces, es una tabla de cadenas. Entonces, esas tablas de cadenas, por ejemplo, la tabla 7.6, 288, vamos a ver qué dice esa tabla. A ver si realmente cómo nosotros trabajamos en esa tabla.
voy a pasar al libro a ver si... Vamos a ver, no, es esto, no sé cuál es que puse acá el libro. Ajá, esta es. Vamos a ver. Yo tengo, esta es la tabla que yo le seleccioné. Vamos a empezar con la tabla 7.5. Vamos a ver si me permite. ¿Le están viendo? La tabla 7.5. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, esta tabla tiene número de dientes. ¿Número de dientes de qué? De las catarinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo, fíjense algo importante acá, el paso. ¿Cómo yo sé la cadena que yo tengo? Fíjense que esta cadena realmente es una cadena tamaño 40. Fíjense, cadena simple de rodillo número 40. Ese es el número de la cadena. Fíjense que en este caso, la cadena realmente es número 60. En la otra tabla, el 7.6. En la 7.7, la cadena es número 80. Bien. ¿Cómo nosotros calculamos el paso? Le había comentado yo a ustedes, por ejemplo, que esto es realmente nosotros dividiendo, eliminando el 0 del tamaño y dividiéndolo entre 8. Si ustedes se fijan, 4 entre 8 me da un medio, eso es 0.5. Entonces, ese es el paso, realmente así yo calculo el paso. Pero no tengo que calcular nada, porque fíjense que el paso me lo da ya la propia tabla. Entonces, fíjense, esta es la velocidad de la Catarina. Entonces, esta es la velocidad realmente, la velocidad que yo tengo en la Catarina del motor, esta velocidad. Entonces, ¿qué nosotros debemos ver? Y estos son los números de dientes que yo tengo. Entonces, ¿qué yo tengo que ver realmente? Yo lo que tengo que ver es lo siguiente. Vamos, le explico acá. Vuelvo otra vez al ejemplo. Fíjense, ¿cuál es la velocidad del motor? La velocidad del motor realmente, dijimos nosotros, es 900 RPM. Es 900 RPM, es la velocidad del motor. Vuelvo en la tabla. Si nosotros vemos realmente acá, yo tengo, me aparece 900. Miren acá, este 900. Están viendo el 900, ¿verdad que sí? sí, Entonces, si ustedes se fijan, en 900 yo no tengo ninguna, para ningún número de dientes, yo tengo la potencia requerida. Estos datos que ustedes ven acá son potencia. Entonces, si ustedes se fijan, yo no tengo en ningún caso, ¿cuál es la potencia que yo ando buscando? ¿Cuál es la potencia que ando buscando? El micrófono, por favor. La potencia que yo ando buscando realmente, ¿cuál es? Es mi potencia de diseño. ¿Cuál es esa potencia de diseño? 21 HP. Entonces, si ustedes se fijan en esa tabla, que me sale el 900, que es la velocidad del motor, realmente yo no tengo 21 HP. Entonces, eso significa que realmente una cadena tamaño 40 no me resulta. Entonces, digo, bueno, vamos a pasar entonces al otro tamaño. ¿Cuál es el otro tamaño? 60. Una cadena tamaño 60 realmente tiene como paso, eso es ¿cuánto? 3/4, es decir, 0.75 pulgadas de paso. Pero, ¿cuál es la particularidad que yo tengo entonces? Fíjense la particularidad que tengo ahora en la velocidad, que realmente no me aparece el 900. Eso lo están viendo. Fíjense que yo tengo 800 y 1000. ¿Lo ven ahí? sí, Entonces, ¿qué pasa? Yo debo entonces interpolar. Pero si ustedes se fijan también algo importante, nosotros trabajamos realmente, vamos a trabajar con, porque se recomienda que la Catarina menor no pase de que
o sea, que sea 17, sea lo más baja posible en el número de dientes, porque si tú agarras y seleccionas la catarina menor, o sea, como con un número de dientes alto, posiblemente entonces tú te vas a exceder realmente en la catarina impulsada. Entonces lo que se busca es siempre que empezar con la catarina menor que sea lo más bajo posible, entre 16 y 17 dientes. Entonces nosotros seleccionamos, si ustedes se fijan, 17. Si yo, miren la línea que yo he marcado acá. ¿Qué pasa? Yo tengo 17, número de dientes seleccionado, pero entre 17, entre 800 y 900 y 1000, yo tengo 19.62 potencia HP y tengo 24.30 HP. Es decir, que en ese rango está realmente la potencia de servicio. Entonces a mí me vale. No sé si entienden ese razonamiento. Es lo único que tiene este ejercicio de cadena. Por eso es que lo estoy explicando, básicamente. Por eso es que lo explico, porque después todo es fórmula. Si no entienden eso, no pueden resolver entonces un problema. Si quieren se lo explico otra vez. Pero me Sí, tienen que profe, decir, sí. ¿cómo? Sí, sí, mire, a ver, explíquele otra vez. Escuché que hay que interpolar. Eso me da Sí. un mal recuerdo. No hay problema con eso. Lo que pasa es que la interpolación realmente, la interpolación es un método matemático y usted poner algo y entonces no sé por qué, porque ustedes que calculan una pendiente, una cosa rara, no sé qué ustedes hacen, pero sí. Digo, bueno, vamos a explicar otra vez. Yo digo, ya en mi problema, yo tengo realmente, ¿qué tengo yo? Yo he calculado mi relación de velocidad, me da 3.83. Calculé mi potencia de servicio, es decir, la potencia de servicio es la potencia que la cadena tiene que transportar. En el motor se producen realmente 15 HP, pero esa cadena con un factor de esos 15 HP con un factor de servicio se convierten en 21 HP. Entonces mi cadena, la cadena que yo seleccioné entre el motor y la máquina tiene que soportar, o sea, tiene que transmitir 21 HP. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a seleccionar entonces realmente cuál es mi cadena que me puede transmitir 21 HP. Para eso entonces me voy a las tablas de cadena. Yo ando buscando una, realmente una cadena que me proporcione esa potencia. Que me proporcione cuál potencia, me proporcione realmente, o sea, me pueda transmitir 21 HP. Entonces, ¿qué pasa? Debo seleccionar la cadena, pero yo tengo que seleccionar también sus catarinas. Y las catarinas que lo que tienen son dientes. Las catarinas las seleccionamos con dientes. Recuérdense que en las bandas las montábamos en polea y yo en las bandas lo que hacía era que seleccionábamos diámetro. Entonces, ¿qué pasa? Yo ando buscando 21 HP. Me voy a mi libro, a las tablas. O a cualquier tabla de cualquier fabricante de cadena. Digo, empiezo por ejemplo con la tabla 7.5, que es una cadena tamaño 40. Entonces explicaba la tabla. La tabla tiene la primera columna son número de dientes. Entonces siempre como yo estoy trabajando entonces con la catarina del motor, entonces realmente trato de no pasar de 16, o sea que sea lo más bajo posible el número de dientes. Porque yo tengo que buscar entonces el número de dientes de la catarina mayor. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad del motor realmente, ¿cuánto es? La velocidad es 900. Entonces yo busco. Si yo cojo por ejemplo 17 de antemano, fíjense que para ese tamaño lo que me soporta es 6.57. Es más, si hago el ejercicio, en ninguno de los números de dientes para esa cadena me soporta 21 HP. Fíjese que a lo más que llega es a 13.66 HP.
pasé de la cadena 40 a la cadena 60. Mierda, en la cadena 60 veo realmente que, si bien lo primero no me aparece en los 900, que es mi valor de entrada, porque esa es la velocidad del motor. Entonces lo que me aparece es un rango 800 a 1000. Entonces, pero yo veo 800 a 1000 y parto siempre, voy a partir siempre de 17. Entonces, ¿qué tengo? Yo veo entonces que si para 800 con N17, número de diente 17, en 800 me da 19.62 HP. Y en 1000 me da 24.30. Eso significa entonces que posiblemente para 900 entonces me pueda dar 21 HP. Entonces, yo 21 HP mínimo, o sea, mínimo igual a 21 HP o mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Interpolar. ¿Interpolar entre quién? Entre 800 y 1000 para yo colocar aquí a 1900. Yo tengo que meter ahí entre 800 y 1000, tengo que meter entonces el 900. Entonces, ¿cómo lo hago, señores? No sé por qué a ustedes se les complica el tema de la interpolación. Porque la interpolación es yo hacer eso, miren, eso. Yo digo, para 800, o sea, para 800 RPM yo tengo una potencia de 19.62. ¿Cuál es la velocidad que yo ando buscando? Siempre pongo el del medio, es lo que yo ando buscando. Entonces yo ando buscando realmente una potencia para 900 RPM. Entonces a eso le llamo X. Y entonces para 1000 RPM, que es el otro rango, tengo entonces 24.30. Si eso yo lo planteo así, señores, ya lo que yo tengo realmente es una igualdad. Entonces, ¿cómo hago esa igualdad? Miren cómo yo hago. Digo, producto de los extremos es igual al producto de los medios. O sea, entonces, ¿qué es esto? Esto menos esto. Y entonces, si yo hago aquí, si yo resto esto menos esto, de este lado tengo que restar esto menos esto. Si aquí resto esto menos esto, del otro lado tengo que restar eso menos eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, lo planteo así. 1000 menos 800, o sea, el de abajo menos el primero. Entonces, del otro lado tengo el de abajo menos el primero. Y entonces tengo el de abajo menos el segundo, el que ando buscando. Entonces tengo en el otro extremo, tengo entonces en el extremo de la potencia, tengo el de abajo menos X, porque aquí lo que yo tengo es X. Miren, si lo ven ahí, yo digo 1000 menos 800, 1000 menos 800, sobre 1000 menos 900, 1000 menos 900. Entonces, si aquí hice 1800, le corresponde entonces acá de este lado 24.3 menos 19.62. Porque lo que yo hago de este lado lo tengo que reflejar de este lado. Aquí resté 1000 menos 900, 1000 menos 900. De este lado resto entonces 24.30 menos X. Y señores, y yo resuelvo eso que está acá. Eso lo hago 1000 menos 800 me da 200. 1000 menos 900 me da 100, eso me da 2 acá. Y entonces resto esto y ya ahí resuelvo esa ecuacióncita que yo tengo acá. Y eso me da, fíjense, cuando yo despejo a X acá, me da 21.96. Pero ¿cuál es la potencia que yo ando buscando? La potencia que yo ando buscando es 21. Entonces, por lo tanto, me vale esa cadena. Fíjense, por eso que yo pongo aceptable, porque mi potencia de servicio realmente, mi potencia de diseño es 21. Y a mí me da entonces para una cadena número 60, me da 21.96 utilizando entonces la Catarina menor, utilizando 17 dientes. Fíjense que fue lo que yo hice acá. Si n es 17, hice esto que está acá. Selecciono entonces mi tamaño, que es 60, y el paso me da 0.75. Eso es, al 60 le quito el 0 y divido entre 8. Eso es mitad 3, mitad 4, que es 0.75. Y ya yo tengo entonces, señores, la potencia. O sea, ya yo he seleccionado mi cadena. Ya lo otro es seguir entonces con otros aspectos ya del ejercicio, de la selección. ¿Se entiende eso? Lo que yo no sé. Sí, claro, profe. Y disculpe, yo
yo no había observado que ya ahí estaba. Yo tenía un ejemplo ahí. Sí, bueno, está ahí. Está ahí. Bien, vamos entonces, fíjense que lo que yo acabo de seleccionar realmente es el N1, es decir, es el número de dientes de la Catarina pequeña, es el número de dientes de la Catarina que está en el motor. Me toca calcular entonces el número de dientes de la Catarina que está en la máquina, que es N2, que es el diente de la Catarina grande, o sea, dientes de la Catarina grande. Vamos a ver, entonces, ya yo seleccioné, recuérdense que la relación de velocidad es una relación primaria o sea, directa de velocidades e inversas de tamaño. Entonces, fíjense, ver es N1 sobre N2. Eso es N, es velocidad angular. Y fíjense que N acá es número de dientes. Entonces, para yo despejar el número de dientes de la Catarina mayor, yo simple y llanamente es N2. Entonces, paso multiplicando a N1, que es este, por la relación de velocidad. Entonces ya yo calculé la relación de velocidad ahorita. Miren acá, la relación de velocidad que calculamos nosotros fue 3.83. Entonces eso es 3.83 por 17. Y eso me da 65.11. Utilizamos, no existe .11 número de dientes, o sea, dientes. Entonces se utilizan números enteros. Entonces N2 selecciona entonces 65 dientes. O sea, la Catarina 2 tiene, o sea, que es la grande, tiene entonces 65 dientes. Entonces, si ustedes se fijan, mi Catarina 1 tiene 17 dientes, la Catarina 2 tiene 65 dientes y la potencia, esa cadena es tamaño 60 y la potencia que transmite es realmente 21.96, por lo tanto transmite la potencia que yo quiero, que es 21 HP. Pero ¿qué pasa? Aquí yo debo confirmar algo, señores. ¿Cuál es? Realmente ver si la velocidad 2, que es la velocidad que tengo siempre en la máquina, para los parámetros que yo he seleccionado, tanto por ejemplo en el caso de las bandas, para los diámetros de las bandas, en el caso de las Catarinas, para el número de dientes de las Catarinas, me dan entonces esa velocidad que yo quiero, o al menos en este caso se mantiene dentro del intervalo 230, 240 RPM. Entonces, ¿qué yo hago? Fíjense, yo sé ya que, vuelvo y le reitero, VR aquí es igual, VR realmente es N1 sobre N2, perfecto, pero VR es una relación de quién, también de tamaño. Entonces yo digo, bueno, voy a calcular entonces al VR ahora con los tamaños, con los números de dientes que yo tengo. ¿Cuáles son los números de dientes que yo tengo? 65, 17. Y eso si yo lo di, porque aquí yo quiero despejar ahora a N2, fíjense, despejo a N2. N2 aquí es igual, N2 va a ser igual a N1 sobre VR. Miren, N2 es, se lo voy a poner aquí un poquito más grande para que lo vean. N2 es N1 sobre VR. ¿Quién es N1? 900 RPM. Entonces, el VR es calculado entonces con los dientes nuevos, o sea, con los dientes que yo, las Catarinas, con el número de dientes de las Catarinas que yo he seleccionado. Entonces, eso es 65 sobre 17. Si yo calculo entonces, N2 me da 235.4. Entonces yo digo que está bien porque está dentro del rango. ¿Cuál es el rango que yo tengo? Fíjense que el rango que yo tengo es 230 240. Cualquier velocidad en ese rango, entonces la máquina funciona bien. Entonces me valen esos dientes. O sea, esas Catarinas con esos números de dientes me valen. O sea, yo tengo una Catarina en el motor, ¿de cuánto? 17 dientes, que es la pequeña. Y tengo una Catarina en la máquina, entonces de 65 dientes. Y tengo una cadena tamaño 60. Ya ahí está completamente ya descrita la transmisión de potencia. Calculamos el diámetro de paso de las Catarinas. Fíjense que aquí es lo mismo, es una fórmula. D1 es P, que es el paso. El paso es 0.75 pulgadas sobre seno de ¿quién? Seno de 180 sobre N1, pero N1 es 17. Entonces lo mismo. D2 es ¿quién? Es P seno de 180 sobre N2, y eso me da entonces los diámetros de paso de esa Catarina. Distancia entre centros. Tengo este rango. 30 C debe ser mayor o igual que 30, pero debe ser menor o igual que 60. Se selecciona entonces, se usa siempre 40.
Entonces parto de eso, 40p. Es decir, eso es 40 número de pasos. O sea, eso es pasos. 40 pasos, eso no es de pie ni pulgada ni nada, eso es 40 pasos. Después vamos a ver cuál es esa distancia, porque ya yo tengo, el paso mío es 0.75 pulgadas. Entonces calculo acá la longitud de la Catarina, que con esta fórmula grandísima, 12 más N2 más N1 sobre 2, más N2 menos N1 sobre 4pi cuadrado por C. N2, N1 va arriba al cuadrado. Entonces fíjense, calculo L. Y eso me da como sexta en función del paso, 40p. Entonces me da 122.5p. Entonces utilizamos un número par de pasos. Aquí se utiliza para la longitud un número par de pasos. ¿Cuál es el número par de pasos? No utilizo 123, sino utilizo 122. Entonces la longitud es 122 pasos. Voy a entonces ahora con esa longitud ya dada, seleccionada, entonces voy a realmente a especificar bien el centro, o sea, la distancia entre centros. Entonces ya con esta fórmula grandísima que está acá, un cuarto, abro paréntesis, cochete L menos N2 más N1 sobre 2 más la raíz de todo esto que está acá. Si yo sustituyo por 122, fíjense, me da entonces que C es 39.766 pasos, es decir, que no estaba tan alejado de lo que yo seleccioné, que fueron 40 pasos. Entonces, ¿cuál es la distancia real entre centros? Fíjense, la distancia real entre centros, en términos de tamaño ya, sería 30.766 por 0.75, que es lo que vale un paso, y eso me da 29.825 pulgadas. Ya yo sé que la distancia que yo tengo que tener entre ambas Catarinas realmente es 29.825 pulgadas. El ángulo de contacto realmente entre teta 1, esto es 180 menos, entonces, y el otro sería 180 más. Me da 158, bien, digo que es 100, tiene que ser mayor de 120, entonces me dio el teta 1, me dio 158, entonces mayor de 120, por eso yo digo que está bien. Y ya yo he seleccionado todo. Fíjense que mi cadena, tamaño 60, el paso es 0.75, la longitud es 122p, pero p vale 0.75 pulgadas, entonces la longitud de esa cadena realmente no es 122 pulgadas, es 91.50 pulgadas. Es una cadena de hilera simple, es decir, es una sola cadena, es una sola hilera. N1 es 17, que me da un diámetro de paso de 4.082 pulgadas, N2 65 con un diámetro de paso de 15. Y la lubricación, fíjense, me voy al libro acá, entonces veo, si ustedes se fijan, realmente aquí yo tengo, este lado me da lubricación tipo A, donde yo he seleccionado que es esta, está acá, realmente estoy en tipo B. ¿Cuál es la lubricación tipo B? Se recomienda entonces para esa aplicación utilizar entonces una lubricación en paño o con disco, que es ese tipo de, vamos a ver si la vemos acá, se lo voy a, entonces ahí es recomendable utilizar entonces este tipo de lubricación, es decir, la cadena entonces hay un depósito donde cuando pasa por acá la cadena entonces realmente ella se baña, entonces y así ya lo puedo lubricar, es decir, realmente se requiere una lubricación de este tipo para esa cadena. Recuerden que la cadena, contrario a las bandas, se lubrica. Y realmente, señores, ahí está explicado el problema de cadena. ¿Qué preguntas tienen con respecto a ese problema? Preguntas. Bueno, no, pues fue una pregunta sencilla. Dígala. Por lo menos contaremos con ese ejemplo. Sí, con el video, Álvaro, lo estoy grabando. Bien. Ok. Bien. Entonces, ya, vamos a pasar entonces a otro problema.
vamos ahora realmente yo quiero diseñar entonces una transmisión y vamos a hacer dos ejemplos de esto. Voy a diseñar una transmisión con un par de engranes, un solo par, y vamos a diseñar una transmisión entonces con más de un par de engranes. Bien, fíjense, yo estoy diciendo acá proposición de trenes de engranes, eso es transmisión. Dice ejemplo 1, diseñar un tren que reduzca la velocidad de 3.450 RPM a 650 RPM. O sea, eso es lo que me están diciendo. Yo necesito, eso es cómo se enfoca, se ve este problema. Miren, a usted tiene, por ejemplo, suponiendo que su motor, que usted tenga un motor que esté girando a 3.450 RPM, pero tiene una máquina que es la que usted quiere realmente mover, esa máquina gira, o sea, funciona a 650 RPM. Entonces usted tiene que hacer realmente un reductor ahí. Entonces dicen, bueno, hay que diseñar ese reductor. ¿Cómo lo hacemos ese reductor? Entonces, porque la transmisión de potencia aquí en este caso se va a hacer realmente a través de engranajes. Entonces, ya, yo debo diseñar entonces ese reductor. Vamos a ver entonces, y me están diciendo, mira a ver si es posible que se pueda hacer entonces con un solo par de engranes. Es decir, una rueda, un engrane, un piñón y un engrane. ¿Entienden el problema? Por favor. Si lo entienden, o sea, si entienden el enunciado. Alguien que diga algo. ¿Están ahí todavía? Sí, profe, estamos aquí. Entonces, Robinson, ¿usted entendió el enunciado? Bueno, el enunciado me queda corto. Le quedó corto el enunciado. ¿Qué es lo que le quedó corto? Digamos. O sea, lo que están diciendo, fíjense, en el otro problema nosotros resolvimos realmente, había un motor, ¿verdad que sí? En el problema de cadena. Y nos estaban diciendo, mira, yo quiero que tú acoples ese motor a una máquina. Entonces, pero tú ibas a acoplar ese motor a una máquina con una cadena. Perfecto. Ya. Pero aquí te están diciendo, recuérdate que cuáles son los medios y las formas para yo transmitir potencia. Yo tengo las bandas, tengo las cadenas y tengo los engranes. Son los tres medios que yo tengo para transportar potencia, transmitir potencia. Entonces, en este caso ya yo hice un ejercicio de transmisión por banda, hicimos un ejercicio de transmisión por cadenas, vamos a hacer ahora un ejercicio de transmisión por engrane. Ya eso es. En vez de yo tener una cadena ahí en el medio entre el motor y la máquina, aquí lo que yo tengo realmente es un engrane, o sea, un tren de engrane, una transmisión. Eso es lo que ya yo lo estoy haciendo. Entonces yo tengo que diseñar esa transmisión. Así como yo seleccioné la cadena, así como seleccioné la correa, aquí tengo que seleccionar entonces realmente la transmisión. Ya, eso es lo que me están diciendo. Pero ¿qué pasa? Ahora el motor gira a 3.450 RPM y la máquina gira ¿a cuánto? A 650 RPM. Entonces me dicen, mira a ver si tú puedes solamente con un par de engranes, es decir, acoplar un par de engranes, un solo par de engranes. Entonces lo que nosotros calculamos, empezamos a calcular el valor del tren, o sea, el TB. ¿A qué es igual el valor del tren? El valor del tren realmente no es más que la velocidad de entrada entre la velocidad de salida. Entonces eso me da 3.450 RPM entre 650 RPM. Eso me da entonces un valor de tren de ¿cuánto? De 5.30, que es la relación de velocidad. Fíjense que esa es la relación de velocidad. Aquí es un valor del tren porque yo estoy asumiendo que es una transmisión. Yo no sé si esa transmisión realmente es con un solo par de engranes que yo la puedo construir.
Entonces me da 5.38. ¿Qué pasa? Como me están diciendo realmente un solo par, entonces el TB va a ser igual a ¿quién? Al número de dientes de la rueda mayor entre el número de dientes de la rueda menor, o sea, entre el número de dientes de quién, del engrane y el número de dientes del piñón. Fíjense que aquí yo hablo de engrane, ya no hablo de catarina, yo hablo de catarina con las cadenas. Entonces tengo que hacer esta tabla, que es la tabla que no explica el libro. El libro le explica de una manera muy light esta tabla. Entonces, ¿qué yo voy a probar realmente? Si es posible nosotros utilizar realmente un solo par de engranes. Si es posible, un solo par de engranes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pregunto a ustedes, mira, el número mayor de engranes que tiene que tener la rueda, o sea, el engrane, es 150 dientes y el número menor es 17 dientes, entonces yo divido 150 entre 17 y me da 8.82. Es decir, el valor, el TB o la relación de velocidad me da mayor que el que yo ando buscando. Entonces, eso significa realmente de que es posible acoplar ese motor a esa máquina con un solo par de engranes. ¿Por qué? Porque la relación máxima que yo puedo conseguir, 150 dientes, que es la mayor cantidad de dientes en un engrane, entre la menor cantidad de dientes en un engrane, que es 17, me da 8. Y yo no necesito 8, yo necesito esos 5. ¿Entienden eso? Sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Es decir, yo puedo hacer, no aparentemente, puedo hacer realmente, acoplar con un par de engranes esa aplicación, o sea, ese motor a esa máquina. Entonces, a mí lo que me toca ahora es realmente decir, ¿cuánto tiene que tener el engrane pequeño, el piñón? ¿Cuántos dientes tiene que tener el piñón y cuántos dientes tiene que tener el engrane, la rueda grande? O sea, ¿cuántos dientes tiene que tener la rueda pequeña y cuántos dientes tiene que tener la rueda grande? Ahora, en eso se basa lo que vamos a hacer ahora, porque ya yo sé que es posible. Yo le pregunto, si esta relación, el TB, me hubiera dado 10, ¿puedo hacerlo con un solo par de engranes? ¿Puedo hacer el acoplamiento con un solo par de engranes? O sea, pregunto, si el TB en una aplicación me da 10, yo puedo hacer ese acoplamiento con un solo par de engranes. Y no es muy alto, profe. Robinson, esa patada voladora que tiraste, como buen karateca que eres, no era la que había que tirar. Porque es una respuesta lógica que había que hacer. Mira, tú tienes tu celular ahí, tu celular a mano lo tienes. Sí. O una calculadora lo tiene ahí a tu lado, no sé. O Sí, la calculadora está aquí. Está a tu lado. Divídeme ahí, en tu calculadora. Tú préndela y divide. Mira lo que yo te estoy diciendo, mira lo que te voy a decir. El número mayor que tiene que tener un engrane son 150 dientes. Y el número menor que tiene que tener otro engrane, o sea, un piñón, es 17. Entonces la relación de velocidad es tú dividir el engrane entre el piñón, el número de dientes. Y eso es ¿cuánto? 150 entre 17. Da 8 puntos y pico. 8.82. Entonces, mira, lo que tú acabas de hacer es que tú dices, con un solo par de engranes, que tenga 150 dientes el engrane y que tenga 17 dientes el piñón, yo puedo acoplar entonces, siempre y cuando esté realmente por debajo de 8, de 8.82. Pero fíjate una cosa, o sea, todo lo que esté por debajo de 8.82, yo lo puedo acoplar con un solo par.
voy a llegar, lo que tengo que hacer es reducir entonces el engrane a cuánto sería el número de dientes que yo necesito, pero ya lo puedo hacer. Pero ahora mira la pregunta que yo te hice. Si a mí me da la relación que yo necesito de 10, ¿lo puedo hacer con un solo par de engranes? Pues no, porque dijo Pues, que debe ser menor a 8.82. no, porque tiene que, exacto, no, porque tiene que ser, porque con un solo par de engranes tú solamente consigues 8. Correcto. Entonces tú estás buscando son 10. Entonces un par de engranes no te da. O sea, yo acoplo 17, 150. Entonces eso me da 8, pero yo no quiero 8, yo quiero, son 10 que yo quiero. Entonces ahí tengo que irme a otro par de engranes. Es decir, esa transmisión tiene 2 pares de engranes. ¿Tú entiendes? Si yo te digo a ti, una transmisión que tiene, por ejemplo, que te da a ti un TV de 60, de 60, de 60. Tú con un par de engranes lo puedes hacer. El TV te da 60. O sea, lo que tú quieres es 60. Con un par de engranes lo puedes hacer. No, no lo puedes hacer porque es 8 que te da un par de engranes. Entonces, ¿qué Ok. pasa? Entonces, cada vez que yo meto pares, yo lo que tengo que hacer es multiplicar entonces esos BR. Entonces, fíjate que si yo digo, bueno, yo voy a ver, utilicé entonces 150-17, eso me da 8. Voy a utilizar otro par, entonces voy a multiplicar por 8, otra vez. 8 por 8 me da 64. Ah, mira, con 2 pares yo puedo conseguir la transmisión que yo quiera. ¿Por qué? Porque me da 64 y yo ando buscando ese. Así es que se forman las transmisiones, lo que yo les estoy diciendo. Los reductores de velocidad. Así es que ustedes ven que se acoplan todos esos engranes con esa filosofía, diciendo lo que yo necesito. Entonces, en este caso, volvemos otra vez. Yo un solo par no puedo hacer. Un solo par no puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a diseñar entonces ese par, porque ya yo no es 150-17 realmente. No, yo tengo que diseñarlo ahora. Eso, yo tengo que mandarlo, decir, mira, ¿cuál es realmente el par de engranes que yo necesito para o comprarlo o tallarlo? Entonces, ¿qué digo? Empiezo el primario. Digo que es el primario, el del piñón, número de dientes del piñón. Entonces, 17, ya parto de 17. Yo quiero conseguir entonces a quién? Al número de dientes del engrane. Entonces, ¿qué es NG? Fíjense que el TV es NG entre NP. Entonces, ¿qué pasa? Divido entonces. Yo quiero lo multiplico. Multiplico entonces el número de dientes del piñón por el TV. Eso es 5.38, que es el TV, por 17. ¿Cuánto da eso? 90.23. Entonces, tú no tienes 90.23 dientes, tú tienes 90 dientes. Entonces, utiliza el número entero. Entonces, fíjate, de 90.23 tengo el 90. Entonces, ¿qué pasa? Voy a calcular ahora la relación de velocidad real. 90 entre 17 me da 5.29. Ah, pero 90 entre 17, eso me da entonces, yo voy a calcular ahora cuál es la relación que yo tengo entonces en mi máquina. O sea, la relación que voy a tener, la velocidad de la máquina. Entonces, eso es la velocidad en el motor entre la relación de velocidad realmente real. O sea, entonces eso es 3.450 entre 5.29. Eso me da 652. Pero ¿cuánto es que yo quiero? Yo quiero 650 que yo quiero. Entonces calculo, digo, 652 menos 650 entre 50, eso me da 0.33. Mira, si el fabricante me dice tienes que conseguir 650 porque no hay margen de tolerancia, entonces no se acepta eso. Se acepta. Si él te dice, no, si aquí, por ejemplo, si esto fuera como me dieron en el ejercicio de la cadena, un rango 650, 655, perfecto, ya. Yo puedo utilizar entonces un piñón
de 17 dientes y un engrane, entonces, ¿de cuánto? De 90 dientes ya. Pero ¿qué pasa? Yo estoy asumiendo de que, como me dijeron una velocidad exacta, realmente que no me vale. Entonces, sigo. Le coloqué entonces 20 dientes al piñón. Aumenté el piñón. Entonces voy a calcular el engrane. Sería 5.38 por 20. Eso me da 1616. Utilizo entonces un número de dientes entero, 106. Calculo entonces la relación de velocidad, 106 entre 20 me da 5.3. Divido entonces 3.450 entre 5.3 para conseguir la velocidad, para ver la nueva velocidad, el que me produce, que me va a generar entonces esa transmisión. Me da 650.9. Yo hago el cálculo, cumple porcentaje de incumplimiento. Entonces digo 650.9 menos 650 entre 650%. Eso me da 0.3. No exacto, no cumple. Entonces paso a 26. O sea, voy calculando esto, voy tanteando esto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo acá, voy para 26, utilicé otro número de dientes, 26. 5.38 por 26, eso me da 1138.008. Entonces, eso lo tomo como entero, 138. Divido 138 entre 26 me da la relación de velocidad 5.308. Fíjense que es la misma cosa entonces, que está acá. Entonces 3.450 entre 5.38 me da 650, la misma velocidad. Entonces, 650 menos 650 no me da un porcentaje de incumplimiento. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que yo para acoplar motor que esté girando a 340, 3.450 RPM, para mover una máquina que debe girar a 650, utilizo entonces un par de engranes donde el primario que yo voy a acoplar el motor realmente es ¿cuánto? Es de 26 dientes. El piñón del engrane que voy a acoplar el motor. Y el piñón que voy a acoplar entonces a la máquina realmente es de 138. Y ahí queda definido ya el reductor. Preguntas. ¿Tiene preguntas seguidas? Mire, ahora le voy a meter un poquito más de grado de dificultad. Ahora, ¿qué pasa? Me están diciendo, mira, propongo una transmisión, o sea, un tren de engrane, cuando tú tienes un motor que está girando a 1800 RPM y la salida tiene que estar entre 31.5 y 32.5 RPM. Fíjate, tiene un motor, va girando esa velocidad y tiene entonces una cadena, una máquina que entonces debe girar. El fabricante dice, mira, no puede, esa máquina tiene que estar siempre girando entre este rango. 31 no me vale, pero no me vale 33, me vale 32, 32.6, 32.5, 32.4, 32.3, pero no me vale 32.6. Perfecto. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Dice lo mismo que ya yo le estoy diciendo, ningún diente tiene que ser mayor de 150, o sea, ningún engrane. Un engrane debe tener entonces mayor de 150 dientes. Entonces, cuando tengo un rango de velocidad, lo que yo hago es que calculo una velocidad promedio, lo mismo que hice con la cadena. Y eso es como yo calculo el promedio, la suma de ella entre dos. Eso me da que la velocidad promedio de esa máquina es 32 RPM. Entonces, ¿qué hago? Calculo entonces un valor del tren máximo. El valor del tren máximo sería entonces la velocidad del motor entre la velocidad mínima, que es 31.5. Eso me da entonces un 57.14. El valor del tren máximo sería con la mínimo sería con la velocidad máxima, es decir, 832.5, eso me da 55.31. El valor del tren medio es con ¿quién? Con la velocidad media que yo acabo de calcular, 32, eso me da 57.25. Con este valor de tren es que yo trabajo, con el medio. Entonces, miren lo que yo les decía, para un solo par, la relación máxima que yo tengo es 150 sobre 17, me da 8.82. Es decir, un solo par no me vale, porque
porque yo ando buscando ¿cuánto? 56.25. No me vale. O sea, yo no puedo decir que yo voy a acoplar una máquina que está girando a 1800 y necesito 32 RPM, no me vale. ¿Por qué? Porque eso me da un valor de tren de ¿cuánto? De 56.25. Y un solo par lo que me saca es solamente 8.82. Yo necesito realmente esos 56.25. Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense entonces, como 8.82 es menor de 56.25, se siguen añadiendo pares. O sea, yo sigo añadiendo pares. Cada vez que yo añado un par de 8, o sea, un par convencional, o sea, estándar, entonces yo multiplico por 8.82. Fíjense entonces que yo tengo acá el valor del tren, le añadí otro par, BR1 por BR2, eso me da BR2, BR, como BR1 y BR2 son iguales, entonces me da que el TB es BR cuadrado. Entonces el TB es 8.82 al cuadrado, eso me da 77.79, que es mayor de 56.25. Si ustedes se fijan, entonces con dos pares yo puedo entonces resolver el problema que yo quiero. Porque yo lo que ando buscando es realmente 56.25 y dos pares estándar me dan a mí 77.79. Por lo tanto, lo que yo tengo que diseñar ahora es cómo yo realmente ajusto el número de dientes de esos pares. ¿Se entiende eso? Ustedes lo ven este video y ven entonces Sí, profe. ven la explicación. Entonces realmente, entonces yo digo, con dos pares de engranes son suficientes. Vamos a diseñarlo entonces ahora. Entonces siempre hago mi tabla, fíjense, el número de dientes del piñón, el número de dientes del engrane, el número de dientes del engrane entero, la relación nueva de velocidad, calculo la velocidad 2, el porcentaje de incumplimiento y digo cumple o no cumple. Fíjense, empiezo con 17, que es el menor siempre. 17 por quién? Por 7 puntos, o sea, acá, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación de velocidad que yo tengo realmente? La relación de velocidad que yo tengo es 7.5, fíjense, 7.5. Entonces, eso me da ¿cuánto? Si yo tengo el TB que es 56 y la relación de velocidad me da entonces la raíz de eso, de 56.25. Eso me da 7.5. Entonces, ¿qué tengo acá? Esa es la relación de velocidad de 1. Entonces, ¿qué tenemos? Yo tengo entonces con calculo entonces ¿quién? El NG, o sea que el número de dientes del engrane, eso es 7.5 por 17, me da 127. Veo entonces realmente, veo el número de dientes entero, porque yo no puedo utilizar 127.5, sino utilizo, por ejemplo, en este caso 128. Entonces divido 128 entre 17, me da 7.128 entre 17, eso da 7.52. Entonces, ¿qué pasa? Calculo acá la velocidad 2, que sería la velocidad 1 entre el BR. Pero ese BR es al cuadrado porque yo tengo un par. Entonces, fíjense, lo elevo al cuadrado. Porque yo estoy añadiendo dos pares de engranes. Entonces, eso es 1800 entre 7.5 al cuadrado. Eso da 31.82. Entonces, comparo. ¿Cuál es la velocidad que yo quiero? La velocidad que yo quiero realmente es 32. Digo entonces 31.83 menos 32 entre 32. Eso me da menos 0.53. No. ¿Por qué? Porque fíjense que ya de ustedes saben que el rango tiene que ser acá dijimos o sea no
miren algo acá, y es importante. Si yo lo comparo con 32, realmente no me cumple, pero el rango, es decir, en el rango cumple, porque eso es 31.83. O sea, ese par de engranes me funciona. O sea, me funciona. Entonces, ¿por qué? Porque está dentro del rango. Yo lo quise probar entonces con otro, fíjense con 135, con 18, pero ese funciona. Aquí con 18, entonces fíjense que es 18 por 7.5, 135, NG 135. Entonces, ¿qué tengo? La relación de velocidad 135 con 18 da 7.5. Entonces, eso da 1800 entre 7.5 al cuadrado, da 32. Fíjense que con 32 da justo. Entonces, realmente, yo lo que le digo es decir, con un par de engranes, dos pares de engranes de 18-135 da exacto, pero realmente este par de engranes 17-128 también funciona porque yo tengo un rango de velocidad acá, que es realmente, acá me dio 31.83, o sea que también funciona. Entonces fíjense lo que se ve, o sea, yo con dos pares de engranes, realmente entro por acá, por A, estoy entrando 1800, y por D estoy sacando un rango de velocidad 31.5 a 32.5. Y ahí está el problema resuelto. Preguntas. Bien, ustedes lo revisan. Vamos a ver entonces Sí, profe, que vi un 7.5, eso fue la raíz de 56. .25. Sí. Ok, por si acaso, y es tabla. No. Pero es la Esa es la raíz de raíz, eso. no, esa es la raíz del valor que a ti te dio acá, de este valor. Ok, correcto. Del TB medio, o sea, el valor del tren medio, de ese valor que te dio acá. Tú vas a ver la secuencia del problema, tú vas a ver la secuencia. Aquí es importante este razonamiento, es decir, si con ese te da exacto, pero realmente 17-128 te funciona, es decir, en el piñón 17, en la 128. Inclusive te da, fíjate que estás utilizando menos dientes, o sea, menos dientes en el engranaje, está utilizando ¿cuánto? 7 dientes menos acá. Uno más en el piñón, pero 7 menos en el engranaje. Entonces, o sea, que te funciona también. Vamos entonces al último problema, que es entonces ya, dice calcular la velocidad de salida y el valor del tren. Me dan entonces realmente esta transmisión que está acá, este tren de engranes. Por A están entrando ¿cuánto? 2875 RPM, y entonces A se acopla a B, B tiene un eje donde se acopla a C, que a su vez se engrana con D, y entonces aquí tengo un tornillo sin fin. Entonces, ¿cuánto es? Tengo entonces E con quién, con F, pero tengo entonces otro tornillo entonces que es G, entonces que se acopla con H, con el sinfín H acá. Entonces, ya, fíjense que tengo yo. Tengo entonces, en el caso de los engranes, tengo el número de dientes. En el caso de los tornillos, entonces me dan el número de rosca. O sea, fíjense que aquí esto es N rosca 1, NG, perdón. Entonces, me da entonces, ¿cuánto? 2. Entonces, nada, me piden acá realmente que mire que es el eje 5. ¿Cuál sería entonces la rotación del eje 5? Vamos entonces a ver cómo nosotros realmente resolvemos este problema. Esto es un engrane acá, NH, y este es un tornillo acá que es NG, que es 2 acá.
tornillo acá. Esto es o sea, estos son dientes y todo el tema. Esto es rosca, y esto es los grandes son los. Entonces lo primero que nosotros tenemos que saber es lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cuántos pares de engranes yo tengo? ¿Cuántos pares de engranes yo tengo? Tengo uno que es A con B, 1, me da BR1. Tengo entonces el C con D, me da BR2. Pero tengo el E con F, me da el BR3, y tengo el G con H, me da el BR4. O sea, tengo 4 pares de engranes. Entonces, para esos pares de engranes, calculo la relación de velocidad. Siempre es, recuérdense, tengo entonces engranes sobre piñón. El NB, aquí en este caso sería, entro por A, pero este sería entonces el engrane B. Entonces sería, se lo voy a poner aquí un poquito más pequeño para que vean los valores, 50 entre 12, eso me da BR1. Pero BR2 sería entonces D entre C, o sea, 40 entre 12. Pero BR3 sería entonces, ¿quién? Yo tengo aquí 60 F entre 1. Y BR4 sería entonces 72 realmente entre 2, que es NG. Eso lo multiplico y me da el valor del tren. Fíjense que en una transmisión, ¿cómo yo calculo el valor del tren? Que es la relación final de velocidad, multiplicando entonces la relación de velocidad de cada uno de los pares de engranes. Eso me da realmente 30. O sea, yo multiplico 50 sobre 12 por 40 sobre 12 por 60 por 1, 60 entre 1 por 72 entre 2. Eso me da 30. Entonces ya es sencillo. ¿Cuál sería la velocidad del eje, del último eje? Que es el N5, sería el N1 sobre el TB, 875 entre 30. Eso significa 95.8. Es decir, ¿qué es eso? Ese tren de engrane es un reductor que es capaz de reducir la velocidad de 2.875 RPM a 95.8. Usted con estas especificaciones, usted pasa de 2.875 a 95.8. Entonces, ¿cómo se consigue el valor del tren? Si realmente, vamos a ver, si el sentido de rotación del eje de entrada es igual al sentido de rotación del eje de salida, es el mismo. Entonces, usted lo que tiene que diciendo, aquí, ¿cómo está girando este eje? Este eje yo digo que está girando entonces en sentido horario. Entonces, si A gira en sentido horario, B gira en sentido antihorario. Entonces, como B gira en sentido antihorario, entonces D gira en sentido horario. Y así sucesivamente hasta llegar entonces realmente a que el eje 5 gira entonces en el mismo sentido entonces horario que gira entonces el eje A. Y por lo tanto el valor del tren es positivo. Si gira en sentido contrario, usted pone el valor del tren negativo. Y señores, hasta ahí la clase de hoy. Ya no va a ser hoy porque me siento muy cansado. Mañana yo le voy a subir a ustedes el examen. Si se lo subo después del mediodía, entonces la entrega va a ser el miércoles a las 6. Si se la subo antes del mediodía, es más, se la voy a subir después del mediodía porque es seguro. Entonces, para que me entreguen entonces el examen el miércoles a las 6, el segundo parcial. Entonces el martes tenemos clase, damos todo el tema, seguimos avanzando con el tema de diseño de ejes, soldadura y anillo y uniones atornilladas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Entonces,